Bueno, comienza con este vídeo el tema de transformadores. Bien, podemos hacer una clasificación de los transformadores en dos grandes tipos. El transformador de voltaje, que es un transformador, es un elemento que va a convertir un voltaje con una magnitud concreta de amplitud en otro voltaje con otra magnitud concreta de amplitud. Eh, la otra variable que podría tener el voltaje podría ser la frecuencia. El transformador de voltaje no transforma la frecuencia. Es decir, lo único que va a hacer es transformar el valor de amplitud de un voltaje en otro valor de amplitud. Entonces, dependiendo de si el voltaje que queremos a partir de un voltaje concreto, lo que queremos es hacerlo más grande, estaremos ante transformadores elevadores. Tendremos a partir de un voltaje, conseguiremos otro voltaje de mayor valor. Y si lo que queremos es reducir el voltaje, tendremos que el voltaje que vamos a obtener a partir del voltaje que queremos transformar, pues será menor. Transformadores reductores, conseguimos un voltaje menor. Transformadores elevadores, conseguimos un voltaje mayor. Bien, tenemos otro gran grupo de transformadores que es el transformador de corriente. El transformador de corriente lo que hace es captar la corriente que circula por una línea para adecuarla generalmente a un valor más bajo que pueda ser manipulable. Y generalmente esta corriente que se consigue en el secundario se suele utilizar para labores de control o medida. Vamos a ver los constituyentes de un transformador. Bueno, decir también que existe otro bloque de transformadores que son los transformadores de impedancia, que lo que hacen es adaptar impedancia de un sistema con otro sistema. Eso se hace con el fin de que se transfiera la máxima potencia de un sistema a otro sistema. Cuando digo sistema no tiene por qué ser un sistema complejo, puede ser de una etapa amplificadora, por ejemplo, a un altavoz. Bien, los constituyentes de un transformador de voltaje. Lo primero, tenemos el circuito magnético. El circuito magnético está formado por un núcleo ferromagnético. Normalmente se utiliza acero al silicio de grano orientado o también se utiliza hierro al silicio. Como vemos, esta parte que está aquí coloreada de gris sería el circuito magnético. Esto sería un núcleo. Este núcleo está constituido por chapas que están aisladas la una de la otra. Chapas 1 milímetro o menos de grosor. Y en forma de E. Es decir, esto que tengo aquí, por ejemplo, sería una E hacia arriba. La siguiente chapa sería una E invertida. La siguiente chapa, la tercera, sería otra vez una E hacia arriba. La otra chapa siguiente, lo mismo una E hacia abajo y así sucesivamente. Bien, si nos fijamos, la columna central de este núcleo magnético tiene el doble de sección que cualquiera de las otras dos columnas. Este circuito magnético tiene que tener baja reluctancia, es decir, tiene que permitir que puedan pasar fácilmente las líneas de fuerza del campo magnético que se va a generar en el transformador. Bien, otro constituyente es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico está basado en bobinas, bobinados. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4, puede haber 5, es decir, hay variedad
en el tema de cuántos bobinados se pueden poner en un transformador. Voy a hablar del más sencillo, 2 bobinados. Entonces, en esos bobinados, uno de ellos va a constituir el primario. El primario se va a conectar a la fuente de energía de la cual nosotros queremos transformar el voltaje. Y ese primario va a generar un campo magnético por este circuito magnético que tenemos aquí. Por lo tanto, un inductor. El secundario, el bobinado secundario, es donde nosotros vamos a obtener el voltaje una vez reducido o elevado. Depende si el transformador es reductor o es elevador. Se va a constituir el secundario y va a ser el inducido, ya que ahí se va a inducir una fuerza electromotriz que vamos a aprovechar, es decir, un voltaje reducido o elevado que vamos a aprovechar. Bien, los bobinados van a tener un número de espiras determinado, con una sección determinada. Otros van a tener menos espiras con una sección de hilo más grueso. Es decir, hay una relación directa entre muchas espiras con hilo fino y a la vez otro bobinado con pocas espiras y con hilo grueso. ¿Eso qué quiere decir? Los bobinados que tengan pocas espiras con hilo grueso es porque la intensidad que va a circular a través de ellos va a ser superior a la intensidad que va a circular por los bobinados que tienen muchas espiras y el hilo más fino. Bien, en principio no está definido cuál es el primario y cuál es el secundario. La máquina es reversible. Esto quiere decir que yo lo que voy a conectar al voltaje que quiero convertir, que quiero transformar, lo llamaré primario del transformador. Y donde voy a obtener el voltaje una vez transformado, reducido o elevado, va a constituir el secundario del transformador. Bien, este tipo de transformadores que tienen los bobinados arrollados sobre la columna central se llaman transformadores acorazados. Bien, he dicho antes que la máquina es reversible. Esto quiere decir que si yo considero en el primario, por ejemplo, 115 voltios, el primario se constituiría V1, 115 voltios, y secundario voy a obtener 16 voltios, es decir, V2 serían 16 voltios. Eso quiere decir que si yo conecto, en este caso 115 sería primario y los 16 voltios serían secundario. Pero yo puedo tomar lo que he tomado antes como secundario como primario, es decir, conectar aquí 16 voltios de alterna y obtener lo que antes era primario, los 115 voltios, eso sería ahora secundario, es decir, he intercambiado los papeles de primario y secundario de un transformador. Vamos a ver el principio de funcionamiento y una relación muy importante en transformadores que vamos a utilizar en muchos casos a nivel práctico. Y en este caso tenemos un transformador, pero en vez de ser como el anterior, acorazado, tipo acorazado, por simplicidad, para que ayude a la explicación y al entendimiento del funcionamiento, es un transformador de columnas. Tenemos un bobinado primario en una de las columnas, donde conectamos un voltaje V1 primario, y tenemos un bobinado secundario, donde vamos a obtener el voltaje una vez transformado. Bien, cuando yo conecte un voltaje en este primario, lógicamente va a haber una corriente por el bobinado primario, y esa corriente va a crear una fuerza magnetomotriz. Recordemos que la fuerza magnetomotriz viene dada por la intensidad y el número de espiras que tenga ese bobinado. Bien, esa fuerza electromotriz va a crear un flujo magnético. Vamos a suponer que ese flujo magnético es senoidal, el que tenemos aquí, con esta frecuencia que tenemos aquí. Bien,
Ese flujo que se va a crear a través del circuito magnético va a depender de la reluctancia de ese circuito magnético. Como dije antes, el circuito magnético se diseña para que tenga baja reluctancia, es decir, para concentrar al máximo todas las líneas de ese campo magnético generado que se concentren en ese circuito que se ha establecido mediante las chapas ferromagnéticas. Recordemos que ese flujo viene dado por la fuerza magnetomotriz y la reluctancia en forma inversa a la reluctancia. Bien, entonces tendremos un flujo que se ha generado por la corriente y el número de espiras que tenemos en el bobinado primario, que va a recorrer todo ese circuito magnético. Por lo tanto, en su recorrido va a cortar también las espiras del bobinado que tenemos como secundario. Eso quiere decir, como sabemos que este flujo es variable, va a inducir una fuerza en principio electromotriz también en este bobinado. Este flujo también corta al devanado primario, al bobinado primario. Eso quiere decir que este flujo también va a ser causante de una fuerza, en principio electromotriz, en el bobinado primario. Es decir, generamos fuerza electromotriz en el bobinado secundario y fuerza electromotriz en el bobinado primario. Esta fuerza electromotriz que se genera se va a oponer al voltaje que lo ha generado, del cual ha partido. Es decir, el transformador estaba estático tanto mecánicamente como eléctricamente, y hasta que no hemos aplicado un voltaje eléctrico no han ocurrido los otros fenómenos de inducción, de que aparezca la E1 y la E2. Por lo tanto, podemos llamar a estas fuerzas electromotrices que se inducen en los bobinados primario y secundario fuerzas contraelectromotrices. De hecho, así me voy a referir yo a ellas. Bien, más o menos esta fuerza contraelectromotriz que se induce en el primario viene a ser prácticamente igual que el voltaje que estoy aplicando. No así lo que tenemos en el secundario. Veremos ahora por qué. Bien, aparte del flujo común que va a cortar ambos bobinados, el primario y el secundario, vamos a tener lo que se llama flujo de dispersión, es decir, parte de las líneas de fuerza que no van a ir por el circuito magnético, sino que se van a perder a través del aire. Esas líneas de fuerza, ese flujo de dispersión, no contribuye a que se induzca ninguna fuerza contraelectromotriz en el secundario. De ahí el nombre de dispersión. Bien, ¿qué valor tienen o de qué depende esas fuerzas contraelectromotrices que se inducen en los bobinados? Bueno, pues según Faraday tendría este valor, es decir, viene dado por el número de espiras que tenemos en el primario para esta E1 y la velocidad con la que va a variar el flujo por esas espiras. Es decir, la variación del flujo que va a depender del voltaje de la frecuencia que hayamos aplicado en el primario. Entonces, si el flujo varía con más velocidad, es decir, la frecuencia que aplicamos al primario es mayor, se generará más fuerza contraelectromotriz. Bueno, aquí hay que decir, podemos entrar en la discusión si usamos la ley de Faraday, usamos la ley de Lenz y hay que poner el signo negativo. No voy a entrar en esas discusiones ni plantear de entrada ya unos condicionantes o unos convenios, sino voy a tratar de explicar el transformador desde el punto de vista más práctico que se pueda y recurrir a temas de convenios en casos muy necesarios. Bien, esa fuerza electromotriz 1, como digo, esa fuerza contraelectromotriz 1, como digo, viene dada por el número de espiras que tenga el bobinado primario y la velocidad a la que va a variar el flujo. Como vemos, ese flujo es el mismo que vamos a tener en el bobinado secundario. Por lo tanto, la E2
el flujo va a ser exactamente lo mismo. La variación de flujo va a ser lo mismo, pero va a depender ahora del número de espiras que tenga en el secundario. En este caso, como vemos, el número de espiras en el primario es mayor que el número de espiras en el secundario. El hilo se ha representado también más fino en el primario, se ha representado más grueso en el secundario. Ya veremos más adelante qué sentido tiene eso. Bien, si yo hago la relación entre E1 y E2, es decir, divido E1 entre E2, esto es igual, esto es igual, esto es igual, me quedará que E1 entre E2 es igual que N1 entre N2. Es decir, si trabajo con valores eficaces, esto sería el valor eficaz para esta onda, para esta fuerza contraelectromotriz, y esto sería el valor eficaz para esta fuerza contraelectromotriz. Bueno, pues trabajando con valores eficaces, que es lo más común, y haciendo la división, la relación que acabo de mencionar, E1 entre E2, me queda una expresión muy utilizada que es la relación de transformación. Y me dice la proporción que hay entre los voltajes que se van a inducir en los bobinados y el número de espiras que tienen los bobinados. Más o menos esa relación de transformación también la podemos hacer extensiva para la mayoría de los casos prácticos al voltaje que utilizamos como primario, al voltaje que queremos transformar y al voltaje que obtenemos en el secundario. Aquí por eso se representa como más o menos igual. Pero bueno, para la mayoría de las aplicaciones, repito, podremos considerarlas como iguales. Bien, otro detalle que hay que considerar aquí es que el transformador está en vacío, quiere decir no tenemos nada conectado al secundario de ese transformador, por lo tanto no hay ninguna corriente por el bobinado secundario. Sí que tenemos la fuerza contraelectromotriz que se ha inducido, pero al estar en circuito abierto no tenemos ninguna corriente, por lo tanto no tendremos un flujo de dispersión debido al bobinado secundario. En este caso solo lo tendremos por el primario. Tendremos una corriente que va a absorber el transformador que se llama corriente de excitación. Viene con el subíndice 0, corriente de excitación. Y esa corriente va a ser una mínima corriente que se necesita única y exclusivamente en principio para mantener este flujo. Es decir, esa corriente, esa energía, se invertiría en mantener el flujo. Eso si consideramos que no tenemos ningún flujo de dispersión, es decir, consideramos un transformador ideal, que no tiene pérdidas de ningún tipo. Entonces, toda la corriente que entra se invertiría en crear un campo magnético, es decir, mantener este flujo de tal manera que se mantenga esta fuerza contraelectromotriz y esta otra fuerza contraelectromotriz. Como esta fuerza contraelectromotriz se aproxima bastante a V1, esa corriente de excitación es muy pequeña. Bien, vamos a ir profundizando un poco en el funcionamiento. Bien, vamos a considerar el transformador aquí todavía ideal. Como he dicho, aplicamos un voltaje a la entrada, al primario, que es el voltaje que queremos transformar. Bien, como consecuencia de ese voltaje se producirá una corriente que llamamos corriente de excitación. Seguimos todavía con el transformador trabajando en vacío, es decir, no tenemos nada conectado al secundario. Bien, esa corriente de excitación es la que va a mantener ese flujo magnético común a ambos bobinados. Repito que estamos en un caso de un transformador ideal, sin pérdidas. Bien, como consecuencia de este flujo,
común a ambos bobinados, se van a inducir una fuerza contraelectromotriz en el bobinado primario y una fuerza contraelectromotriz en el bobinado secundario. Más o menos, la fuerza contraelectromotriz que se genera en el bobinado primario es igual al voltaje que estamos aplicando. Por otro lado, en el secundario, al estar el circuito abierto, es decir, a no tener ningún consumo de corriente, esa fuerza contraelectromotriz que se induce en el secundario va a ser igual que el voltaje que tenemos en el secundario. Es decir, tendríamos este diagrama. Aquí he representado las fuerzas electromotrices en sentido contrario al voltaje aplicado para indicar que efectivamente son fuerzas contraelectromotrices que se oponen a ese voltaje aplicado. En este caso, como vemos, el número de espiras en el primario sigue siendo mayor que el número de espiras en el secundario. Por lo tanto, si nos fijamos en la relación de transformación anterior, veremos que el voltaje que se va a inducir en el secundario va a ser menor que el voltaje que se va a inducir en el primario. Es decir, en este caso estamos ante un transformador de voltaje reductor, voltaje de secundario inferior al voltaje de primario. Esta corriente, repito, si no hay ninguna pérdida, como es este caso, se va a utilizar toda ella para magnetizar, para mantener el circuito magnético. Bien, vamos a ver ahora un circuito equivalente al transformador, pero ya acercándose a la realidad de un transformador, a lo que es un transformador, con sus pérdidas. Bien, en este caso, seguimos con el transformador trabajando en vacío, es decir, no tenemos conectada ninguna carga, por lo tanto la intensidad 2, la intensidad por el secundario, que sería esta parte, va a ser 0. Por otro lado, tenemos el primario, que estaría constituido por esto que tenemos aquí a la izquierda. Una R1 que representa la resistencia del hilo de la bobina, del bobinado primario, la resistencia eléctrica, es decir, la resistencia del hilo de cobre. Bien, tenemos luego una reactancia en el primario. Esa reactancia va a representar o va a abarcar las pérdidas que se van a producir por el flujo de dispersión en el primario. Eso queda representado por esta reactancia inductiva. Bien, después tenemos lo que corresponde al circuito magnético. Como vemos, en este caso trabajando en vacío, la intensidad que absorbe el transformador va a pasar por el hilo de las bobinas y va a ser causante también del flujo de dispersión. Esa intensidad 1, si estamos en circuito abierto, va a ser igual que la intensidad de excitación para mantener el circuito magnético, pero veremos que hay algo más en esa intensidad. Y como he dicho antes, la intensidad que va a circular por el secundario va a ser 0 porque estamos trabajando en vacío. Bien, en el secundario, cuando haya corriente, estos dos elementos que tenemos aquí representan lo mismo, pero para el bobinado secundario. Es decir, la R2 será la resistencia del hilo del bobinado secundario, resistencia eléctrica, y la reactancia 2, la reactancia inductiva 2, será la reactancia que acumula el flujo de dispersión. En este caso, flujo de dispersión del bobinado secundario. Aquí no influye para nada en este caso porque la intensidad 2 es igual a 0. ¿Y cómo se va a repartir entonces esta intensidad 0? Cuando llegue aquí vemos que tiene dos caminos.
camino M, que es magnético, y un camino H, que es de hierro. Vamos a ver en qué consiste ese circuito magnético. Bien, como vemos, aplicamos un voltaje V1 y tenemos una fuerza contra electromotriz E1 más o menos del mismo valor. Aquí ya la he representado con la misma dirección, pero hay que recordar siempre que se opone al voltaje aplicado. Bien, como vemos, aquí va a pasar algo curioso. Se sale de lo que conocemos de una bobina, de lo que hemos visto sobre cómo se comporta la bobina en corriente alterna cuando le aplicamos un voltaje. Como vemos, la intensidad por ese bobinado primario ya no está desfasada en retraso 90 grados con respecto a ese voltaje que le hemos aplicado, sino algo menos. Eso es debido a que esa corriente se va a dividir en dos partes. Una parte que es la corriente magnetizante, que está en fase con el flujo, y otra componente que es la corriente que llamamos de pérdidas en el hierro y que está en fase con el voltaje aplicado y con la fuerza electromotriz contraelectromotriz que se va a inducir en el bobinado primario. Entonces, efectivamente, la suma de la corriente magnetizante, que es la que se aprovecha para mantener el flujo, y las pérdidas en el hierro, nos da la corriente que está absorbiendo transformador en vacío, sin nada conectado en el secundario. Y esto va a generar lo que se llama el ángulo de pérdidas en el hierro, que es este que tenemos aquí. Ángulo de pérdidas en el hierro. ¿Y a qué se deben esas pérdidas en el hierro? Bueno, dos causas. Una de ellas es la histéresis. Si recordamos el ciclo de histéresis, cuando aplicamos un campo magnético a un circuito constituido por un material ferromagnético, el material se va a magnetizar. Si queríamos desmagnetizarlo, bueno, cuando quitábamos la corriente veíamos que el material ferromagnético todavía permanecía con cierto magnetismo. Si queríamos desmagnetizar ese material había que aplicarle una corriente en sentido contrario para vencer ese magnetismo remanente. Bueno, pues lo que va a pasar aquí es lo mismo. Al aplicar una corriente que va a ser variable, va a magnetizar y desmagnetizar el núcleo magnético tantas veces como corresponda a los ciclos que estamos aplicando del voltaje de entrada, es decir, a la frecuencia del voltaje que estamos aplicando. Entonces démonos cuenta que el circuito magnético se magnetizará en un sentido para un ciclo concreto. En el siguiente ciclo tenderá a magnetizarse justamente con polos opuestos, en sentido contrario. Pero claro, primero para magnetizarse en sentido contrario habrá que emplear parte de ese ciclo en desmagnetizar lo que teníamos del ciclo anterior, es decir, a eliminar el magnetismo remanente del ciclo anterior. Y cuando viene el siguiente ciclo, habrá que emplear parte de esa energía en desmagnetizar el magnetismo remanente que tenemos del ciclo anterior y magnetizarlo ahora en el ciclo, en el sentido que corresponde según el ciclo. Es decir, tenemos que invertir energía en quitar el magnetismo remanente que se queda en cada ciclo. Eso es lo que se llama la histéresis. Pero no solamente tenemos esa pérdida de energía, tenemos también otra pérdida que es debida a las corrientes de Foucault o Eddy, también conocidas como corrientes de remolino, corrientes de Eddy. En este caso, estas corrientes, en el momento que tenemos un campo magnético variable a través
de un núcleo ferromagnético, lógicamente en ese núcleo ferromagnético también se van a inducir fuerzas electromotrices. Démonos cuenta que es conductor y es un conductor, esas fuerzas electromotrices están en cortocircuito, por lo tanto se van a inducir corrientes en ese núcleo. Esas corrientes van a ser de esta manera, transversales a la sección de ese núcleo. Tenemos en cuenta que este sería el campo magnético que se va a inducir, campo magnético variable, y que va a inducir corrientes en ese sentido en ese núcleo. Bien, estas corrientes son pérdidas. Lo que van a hacer va a ser calentar el núcleo, van a ser pérdidas en calor. Entonces, ¿qué se hace para limitar al máximo estas corrientes que se forman de eddy? Lo que hacemos es aumentar al máximo posible la resistencia eléctrica de este núcleo, pero sin disminuir, vamos, en este caso, sin aumentar la reluctancia de ese núcleo, es decir, que las líneas de fuerzas se les permita pasar de forma fácil, pero que las corrientes que se generan se encuentren con el obstáculo de una alta resistencia eléctrica. Para ello lo que se hace es laminar los núcleos. Entonces, al laminar los núcleos con conductores aislados unos de otros, que es lo que constituyen las chapas, lo que va a suceder es aumentar la resistencia eléctrica justamente en el camino de esas corrientes de Foucault, sin aumentar la reluctancia para el circuito magnético, que como vemos, en este caso sería perpendicular a la superficie de ese núcleo. Entonces las corrientes quedan confinadas en dominios mucho más pequeños, con lo cual se limita en alto grado esas corrientes. Esas corrientes en este caso no benefician en nada, porque sería energía que se va a ir en calor. Sin embargo, sí que se utilizan en otros campos, se utilizan mucho en medicina, para la levitación, detectores de metales y sobre todo, y en casa las podemos ver, las cocinas de inducción utilizan este principio para calentar la comida. Bien, seguimos profundizando más en el transformador y su comportamiento. Seguimos con el transformador en vacío. Vamos a ver ahora que todo el comportamiento vectorial del circuito, repito, trabajando en vacío todavía. Bien, cuando apliquemos un voltaje V1, voltaje primario, habrá una corriente de excitación que, como hemos visto, una parte va a ser magnetizante y va a ser útil, va a ser la que va a mantener el circuito magnético. Otra parte van a ser las pérdidas en el hierro, Foucault e histéresis. Bien, esa corriente, al cruzar, al circular por el bobinado primario, va a generar unas pérdidas que se llaman pérdidas en el cobre. En el bobinado primario sabemos que la potencia que va a disipar ese bobinado, esa resistencia, viene dada por la expresión del valor de la resistencia y la intensidad que está circulando por esa resistencia al cuadrado. Bueno, esto es lo que se llama pérdidas en el cobre del circuito primario, del primario. También tendremos pérdidas debido al flujos de dispersión, en este caso flujo de dispersión en el primario, que como dije antes está englobado en esta reactancia inductiva. Esas pérdidas vendrá dada por la reactancia inductiva, la bobina, y la intensidad que está circulando por esa bobina al cuadrado, es decir, esto que tenemos aquí. Esto serían las pérdidas debido al flujo de dispersión en el primario. Bien, vamos a ver el comportamiento del transformador en vacío todavía. Si aplicamos Kirchhoff a esta malla del primario, tenemos que voltaje 1 menos el voltaje que cae en la resistencia del hilo del bobinado
menos el voltaje que cae debido a los flujos de dispersión, menos E1 igual a 0. Es decir, segunda ley de Kirchhoff. En este caso, la I1 es igual a la I0, es decir, la I1, toda la intensidad que está absorbiendo el transformador, es la intensidad de excitación, que como digo, parte será como intensidad de magnetización y la otra parte será de pérdidas en el hierro. Bueno, pues tenemos que el voltaje 1 será la suma de los tres voltajes que tenemos en esa malla. Y bien, eso lo podemos representar de la siguiente manera. Tenemos la intensidad de excitación, una parte se irá para la magnetización, es decir, para mantener el flujo magnético a través del circuito magnético, flujo magnético que va a inducir la fuerza contraelectromotriz en el primario y que va a inducir la fuerza contraelectromotriz en el secundario. Otra parte de esa corriente será de pérdidas. Pérdidas por histéresis y pérdidas por Foucault. Se llama pérdidas en el hierro. Bien, tendremos la E1. Si a esa E1 le sumamos el voltaje que se pierde en el hilo de la bobina y le sumamos el voltaje que pierde o que se cae en la reactancia inductiva del bobinado primario, tendremos el valor total que estamos aplicando, el valor total del voltaje que estamos aplicando en el primario. Como vemos, en este caso el voltaje en la resistencia del hilo de la bobina está en fase con la intensidad que circula a través de esa resistencia, como tiene que ser. Ya sabemos que una resistencia no desfasa la V que tiene entre sus extremos respecto a la I que está circulando por ella. Por lo tanto, ese voltaje de esa resistencia del hilo del bobinado 1 en fase con la intensidad que circula por ella. Sin embargo, el voltaje que cae en la reactancia vemos que está desfasado en 90 grados con respecto a la intensidad que circula por ella, como corresponde a una bobina. Una bobina sabemos que retrasa la intensidad 90 grados respecto al voltaje que tiene en sus extremos. Como vemos aquí, voltaje en extremos de la reactancia de dispersión en el bobinado 1 y 90 grados en retraso, estaría por aquí, la intensidad que está circulando por ella. Bien, este sería el comportamiento del transformador de forma vectorial, teniendo en cuenta todos los factores que pueden ocasionar pérdidas y los factores que son útiles para mantener el flujo a través del circuito magnético. Vamos a ver ahora lo que ocurre si cargamos el transformador. Es decir, le conectamos a una carga. Bien, ahora la intensidad por el secundario sí que va a existir. La I2 sí que va a existir. Por supuesto, la I que va a mantener el circuito magnético también va a existir. Lo que llamamos intensidad de excitación también va a existir, pero van a ocurrir otros fenómenos adicionales. Bien, para empezar tendremos ahora por el primario una corriente I1 que no va a ser igual a la corriente de excitación. Va a ser superior a la corriente de excitación. El hecho de que yo conecte una carga, el hecho de que por el secundario haya corriente, va a provocar que por el primario haya más corriente que cuando no tenía nada conectado. Puede parecer en principio que el hecho de que haya una intensidad 2, que haya corriente por el secundario, modifique el flujo total común
que tenemos en el circuito magnético. Pero eso no es así, porque si modificamos el flujo, vamos a modificar los valores de las fuerzas contraelectromotrices que se van a inducir en el primario y en el secundario. Y como vemos, esas fuerzas electromotrices tienen que ser más o menos constantes. Por lo tanto, el fenómeno que va a producirse es que cuando yo conecte un secundario, va a haber una reacción en el primario que va a ampliar la fuerza magnetomotriz. ¿Y cómo va a hacer eso? La fuerza magnetomotriz sabemos que depende de la intensidad y del número de vueltas. El número de vueltas del primario no lo vamos a modificar. El número de espiras sigue siendo el mismo, por lo tanto lo que va a ocurrir es que va a haber un incremento de la intensidad por el primario. Bien, la intensidad 1 por lo tanto ya no es solo la intensidad de excitación, será mayor que antes. Ahora tendremos las pérdidas en el bobinado primario mayores que antes, lógicamente, dado que esta intensidad ahora es mayor, y las pérdidas en la reactancia de dispersión también serán mayores que antes, dado que el I1 es mayor que antes. ¿Qué va a ocurrir en la I2? ¿O qué va a ocurrir en el secundario con la I2? Bueno, voy a analizar primero lo que ocurre a terminar con lo que ocurre en el primario. Es decir, vamos a ver cómo poniendo todos los vectores en juego, todas las magnitudes, corrientes, caídas de tensión, etcétera, en el primario, a ver qué obtendríamos. Bien, si aplicamos Kirchhoff para el primario, tenemos esta expresión. Voltaje 1 viene dado o es igual que el voltaje en la resistencia del hilo de la bobina, del bobinado 1, más el voltaje que se queda en la reactancia de dispersión del bobinado 1, más la fuerza contraelectromotriz que se ha inducido en el bobinado 1. Y en este caso, como he dicho, va a aparecer por el primario una corriente que, claro, va a absorber de donde esté conectado el transformador, de la fuente. Y esa corriente la vamos a llamar I'2, que se va a sumar a la corriente de excitación. De hecho, la corriente de excitación va a permanecer más o menos constante independientemente de cómo se cargue el transformador. Y comparada esa corriente con las corrientes nominales a las que va a trabajar el transformador, en muchos casos incluso la podremos despreciar. Pero repito, en cualquier caso va a permanecer más o menos constante independientemente de cómo se cargue el transformador, de cuánta intensidad solicitemos al secundario. Bueno, pues esto, puesto de forma vectorial, tendríamos el flujo común para ambos bobinados, primario y secundario. Tendremos una corriente por el primario que será consecuencia de la corriente de excitación y de una corriente consecuencia de haber cargado el secundario, la que ya hemos llamado la I'2. Bueno, pues la suma de las dos corrientes me dará la corriente total por el primario. Bien, aquí he dibujado el vector de la fuerza contraelectromotriz del bobinado primario con discontinua. Eso simplemente para indicar que la escala es diferente a la que utilizo para las corrientes. Entonces, esa E1 sumado con el voltaje que se queda en la resistencia del bobinado 1, más el voltaje que se queda en la reactancia de dispersión del bobinado 1, nos dará el voltaje aplicado al transformador. Lo mismo de antes. El voltaje en la resistencia en fase con la intensidad que circula por esa resistencia. El voltaje en la reactancia 90 grados adelantado respecto a la intensidad que circula por la reactancia.
Entonces, la suma de la fuerza contra electromotriz del bobinado 1 más el voltaje que se queda, la resistencia del hilo y la reactancia de dispersión nos da el voltaje aplicado al transformador. Vamos a ver el secundario. Secundario, al haber corriente ahora, pues efectivamente tendremos pérdidas también en el bobinado secundario. Pérdidas debido al flujo de dispersión. Démonos cuenta que tenemos una corriente por el bobinado secundario. Eso quiere decir que se va a generar también un flujo magnético y eso va a ocasionar también una dispersión. Eso se concentra en la reactancia de dispersión para el bobinado 2, cuya pérdida va a ser multiplicado por la corriente que está circulando por esa reactancia. Tendremos también unas pérdidas debidas a la resistencia del hilo del bobinado secundario, que vendrá dado por esa resistencia del bobinado secundario y por la intensidad que circula por ese bobinado al cuadrado. Bien, esto sería pérdidas Joule, es decir, pérdidas que se van en calor, las del cobre. Las otras representan líneas de fuerza que no son útiles para el campo magnético de inducción. Bien, si aplicamos Kirchhoff para la malla secundaria, pues tenemos que el voltaje 2, en este caso, va a ser menor que la fuerza contra el electromotriz 2. De hecho, esto ahora actúa como el alimentador de la carga, por lo tanto, esta será la mayor e irá perdiendo voltajes por el camino hasta obtener el 2. Es decir, tendremos la fuerza contra el electromotriz 2 menos el voltaje que se pierde en la R2 y el voltaje que se pierde en la reactancia de dispersión del bobinado 2. Eso presentado de forma gráfica, tendremos el voltaje 2, la corriente 2, como vemos en este caso, la corriente 2 va retrasada con respecto al voltaje 2. Claramente, esta carga que tenemos aquí va a ser inductiva. Retrasa el voltaje 2 con respecto a la intensidad 2. Retrasa la intensidad 2 con respecto al voltaje que tiene en sus extremos. Bien, si al voltaje 2 le sumamos el voltaje que cae en la resistencia 2, resistencia del bobinado, y el voltaje que cae en la reactancia de dispersión del bobinado 2, pues obtendremos la fuerza contra electromotriz del bobinado 2. Bien, hay que decir que en general, cuando consultemos otra literatura, veremos estos dos gráficos en uno solo. De hecho, esta intensidad que tenemos aquí se verá a 180 grados de esta intensidad que tenemos aquí, de la intensidad 2. Es decir, veremos este gráfico secundario desplazado 180 grados, o sea, dibujado aquí a la izquierda de este otro, siendo esta I2' con un desfase de 180 grados, repito, con respecto a la intensidad 2 que se produce en el secundario. Pero bueno, creo que para el entendimiento práctico del funcionamiento del transformador, separar los gráficos era recomendable.